Hola jóvenes, bueno, bienvenido a la clase del 24 que se nos olvidó grabar allá en el colegio, así que aquí está, sorry. Pero la voy a hacer resumen ya de toda la materia que hemos visto. Ya, porque también tuvimos clase online después, donde ya llegamos hasta función inversa, entonces, y función compuesta. Entonces, voy a hacer esta especie de resumen, ¿ya? Bueno, les voy a compartir un PowerPoint, un resumen rápido, ¿ya? De todo el contenido que les va a servir para la prueba. Y mañana, en la mañana, les voy a subir el día lunes 29, mañana en la mañana, a más tardar después de almuerzo, ya les voy a subir un video muy importante, para que corra la voz, con ejercicio, ya tipo prueba, ¿ok? Va a ser otra cápsula esa. Ya está una clase recuperativa del 24 que yo ya la hice presencial, pero no la grabamos, ¿ya? Y fue responsabilidad mía, así que aquí está, ¿ok? Vale, comencemos entonces. Les voy a compartir, esta es una clase de resumen, recuérdelo, una clase de resumen, ya. Entonces, funcione en la clase como resumen, vamos a aplicar, ¿no es cierto? Y vamos a repasar todos los contenidos anteriores en clase, obviamente, ese es el objetivo, repasar todos los contenidos anteriores, ¿ya? De las clases anteriores. Lo primero que vimos fue el producto cartesiano entre dos conjuntos, ¿ya? El producto cartesiano entre dos conjuntos, entre un conjunto A y un conjunto B, correspondía a todos los pares ordenados, ¿ya? El producto cartesiano, producto cruz entre A cruz B, ¿no es cierto? Correspondía a todos los pares ordenados A, como B, tales que el elemento A del par pertenecía al conjunto de A y el elemento B pertenecía al conjunto B. Por ejemplo, si tenemos un conjunto A formado por estos tres elementos, que son el 1, el 2 y el 3, y el elemento B que está formado por los elementos X, Y y Z, ¿no es cierto? Entonces el 1, el 2 y el 3, y el X, el Y y el Z, ¿no es cierto? Conjunto B. Tengo que formar todos los pares ordenados que pueda, desde el conjunto A hacia el conjunto B, es decir, el par ordenado 1,X, 1,Y y 1,Z. El par ordenado también 2,X, 2,Y y 2,Z, y el par ordenado de 3,X, 3,Y y 3,Z. Es decir, vamos a mezclar todos, ¿no es cierto? Vamos a formar todos los pares ordenados del primer elemento con los tres elementos del segundo conjunto. Algo así nos va a dar. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Ok? Que tengo aquí mezclado el primer elemento con cada uno, ¿no es cierto? Ahí deben estar todos los pares ordenados acá, pues. ¿No es cierto? El 1X, el 1Y, el 1Z, el 2X, el 2Y y el 2Z, etcétera, etcétera. Ahí están todos los pares ordenados. Y al revés va a ser desde B, ¿no es cierto?, hacia A, hacia A, es decir, X, Y y Z, mezclando o formando pares ordenados con ese elemento con ese, con ese, con ese, este elemento formando pares con el 1, con el 2 y con el 3, y este elemento formando pares con el 1, el 2 y el 3, o sea, algo más o menos así, ¿no es cierto? Es decir, que no es lo mismo A cruz B que B cruz A. A cruz B no es igual a B cruz A. Ok, eso como resumen. El siguiente concepto que vimos, ¿no es cierto?, fue el concepto de relación, y una relación, entonces, era eh, un subconjunto, ¿ya? Una relación es un subconjunto del producto cruz, entre el conjunto A, que se llama conjunto de partida, y el conjunto B, que se llama conjunto de llegada, ¿ya? Recuerde que al hacer el producto cruz, usted mezclaba el primer elemento del conjunto A con cada uno, formaba los pares ordenados con cada uno, ¿cierto? Entonces, una relación va a ser un subconjunto de todos esos pares ordenados, pero que está dada por una condición, o más condiciones, ¿ya? Por una o más condiciones. Por ejemplo, la relación 1 me está diciendo que sean todos los pares ordenados, ¿no es cierto?, que pertenecen a A cruz B, esos pares ordenados tienen que pertenecer a A cruz B, tal es que esa es la condición, ¿no es cierto? Ya que está dado por una o más condiciones, tal es que 2x sea igual a y, o y igual a 2x, que es lo mismo, ¿ya?
Entonces, a 2x. Ay, bonita letra. Entonces, muchachos, presten atención acá. 2x, ¿no es cierto? Ya. Vamos a quitar esta ventanita de acá para que no se distraigan, ¿ya? Ok. Entonces, voy a agarrar el primer elemento para formar el primer par ordenado, ¿no es cierto? Que va a ser el 2, va a ser mi primer par ordenado, coma, y mi i, recuerden que los pares ordenados siempre están formados por dos elementos, un xi o un a, b. En este caso, estoy usando la simbología de xi, ¿no es cierto? Ok. Ya, entonces, mi primer elemento va a ser el 2 de mi primer par ordenado, y voy a reemplazarlo acá en esta fórmula, ¿no es cierto?, para obtener mi par i, ¿no es cierto? El 2 lo reemplazo por el x y 2 por 2 es 4, es decir, mi elemento i es 4. Mi segundo par ordenado va a ser el segundo elemento, ¿no es cierto?, del conjunto, que sería 4, y para buscar el par ordenado i, reemplazo el 4 capos, 4 por 2, 8. Ahí me voy fijando si el elemento i está en el conjunto B, pues. Si no pertenece al conjunto B, entonces no es parte de A cruz B, pues, y no va a ser parte de este que es un subconjunto, recuerde. Una relación es un subconjunto de A cruz B, ¿ok? Ojo con eso. El tercer elemento, fíjese lo que pasa acá, el 6. ¿Está acá? Sí, por supuesto. Busco el siguiente elemento i y reemplazo acá. 6 por 2, 12. Y el 12 no está acá, así que este par ordenado no va. La relación tiene sus únicos dos pares ordenados, ya que si se aumenta el número, van a haber números que no existen acá. Entonces, la relación 1 va a estar formada por 2,4 y 4,8, esos dos pares ordenados. Acá, mire, acá, y este es el último ejemplo que damos de esto, ¿ya? Voy a buscar entonces, la relación 2 me dice que la condición es que x más y sea igual a 12, es decir, si yo despejo y, me va a quedar 12 menos x, ¿no es cierto? Ya que paso ese ya restando. Me va a quedar 12 menos x. Entonces, mi primer elemento va a ser el 2 y busco mi y. Va a ser 12 menos 2, 10. Está aquí, por supuesto. Después, mi siguiente elemento, el 4. 4. El 12 menos 4, para buscar mi y va a ser el 8. ¿Está ahí ese elemento? Sí está. ¿Se fija? Y así voy formando el subconjunto. Después reemplazo por el siguiente elemento x. 6 y 12 menos 6, entonces es 6. Coincide el par 6,6. ¿Está el 6 acá? Sí está. Y así sucesivamente lo hago con todo y obtengo los pares ordenados que están. Es decir, cuando yo busque y, estos van a ser mi, ¿no es cierto? Cuando yo lo busque, tienen que estar dentro de aquí. Recuerden que para el ejemplo 1 no estaban. Después del elemento 4 ya, si tomaba el 6 ya no existían más elementos. Y por lo tanto tenía esos dos pares ordenados. Entonces, finalmente, si sigo sacando cuentas acá, voy a llegar a esto. ¿Ya? Ahí están los elementos, los pares ordenados de la relación 2. ¿Ok? Ya, eso como resumen entonces. Continuemos. El dominio de las relaciones o de las funciones eran, de la relación, por ejemplo, eran todos los valores x, ¿no es cierto? O mejor dicho, todos los valores que de x, ¿no es cierto?, del par ordenado que están en el conjunto A, ¿ya? Ya el recorrido son todos los valores que toma la función en i, ¿no es cierto? Es decir, los valores que toma el par ordenado que estén en el conjunto B, ¿ya? Entonces, para los ejemplos anteriores, ese no, ¿ya? No, porque no lo hicimos, pero igual va a aparecer acá, ¿ya? Ahí están. El dominio de la relación 1, el recorrido de la relación 1 y el dominio de la relación 2 y el recorrido de la relación 2. De la relación 1 nos dieron este resultado, ¿no es cierto? Y el dominio son todos los valores que toman x, es decir, el 2 y el 4. ¿Se fija? El 2 y el 4. Y el recorrido van a ser todos los valores que toman y, es decir, el 4 y el 8. De la relación 1 estamos hablando aquí, de la relación 1. ¿Ok? Se fija el 4 y el 8. Y el 8. De la relación 2, son todos el dominio de la relación 2 van a ser todos los valores que toman x. El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿No es cierto? Ahí están. Y el recorrido de la relación 2 van a ser todos los valores que toma en i.
¿Ya? Ordenado, obviamente los voy a poner acá de menor a mayor. Y ahí están. Ok. Y este no lo vamos a analizar porque ya no lo hicimos. Pero ahí está, por si acaso quiere echarle un ojo a usted. Ok. Ahí está. Continuemos entonces. Cuando ya llamamos función a una relación, primero, ¿qué es lo que es una función? Una función es una relación. Pero una relación que tiene que cumplir con dos condiciones. La primera condición es que el dominio de la relación sea igual al conjunto A. El dominio, es decir, los valores que toma en X, perdón, tienen que ser igual a los valores del conjunto A. Y por lo general, esta siempre se cumple. Si lo que hay que tener cuidado es la condición 2, por lo general. ¿Ya? La condición 2 dice que cada elemento de A tenga una única imagen en B. ¿Qué significa eso, lo de la imagen? La imagen son los valores que toman Y. ¿Ya? Y los elementos de A son los valores de X, ¿no es cierto? De mis pares ordenados. ¿Ok? Entonces, que aquí, por ejemplo, si este es conjunto A y este es conjunto B, si este es conjunto A y este es conjunto B, si yo me fijo, para cada elemento de X obtengo un único valor de Y, para un único elemento de X distinto, ¿no es cierto? Si yo cambio el X, ¿puedo tener el mismo valor de Y? Sí, pues sí puedo. ¿Por qué no? Lo que no puede pasar es que para un mismo valor de X yo tenga dos imágenes. ¿Ya? Como aquí. Esto, por si acaso, no cumple con la segunda condición, por lo tanto, no es función. ¿Por qué no es función? Porque para un elemento de X yo tengo dos imágenes. Tengo el par ordenado 10,1 y además el par ordenado 10,5. Es decir, para un mismo elemento tengo dos imágenes distintas, eso no puede ser. Po. En cambio acá, para dos elementos distintos tengo, en este caso, la misma imagen, puede ser, no hay problema. Para un único X, un único Y, para un único X, un único Y, para un único X, un único Y, un único X, un único Y. A ver, profe, es un ejemplo más gráfico de esto. Lo vamos a dar al tiro, mire. Voy a tomar prestado algunas cosas de acá. Presta atención, por favor. Voy a tomar esto, por ejemplo. Solo para tomarlo como ejemplo, ¿ya? Entonces, fíjese por favor acá. Ok, voy a dibujar un plano cartesiano, ¿ya? Espero que esté derecho, yo lo veo derecho. Este va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Supongamos una parábola, ¿ya? Mi función es una parábola, ¿ya? Bueno, la voy a ordenar un poco, ya, un poquito eso de acá. Voy a centrar un poquito más. Bueno, supongamos que está derechita, ¿ya? Entonces, fíjese, si yo tomo un valor x1, ¿no es cierto? Si yo tomo un valor x1, ahí me doy cuenta de que existe un x2 que tiene el mismo valor de y. Y esto puede pasar, profe, sí, pues como esto, pues, ¿ves? Si mi x1, por ejemplo, 2 ahí, y mi x2 es menos 2, ¿ya? Supongamos que ese valor tiene, no sé, pues, de un valor ya 25, ya, por dar un ejemplo. O 4 ya, 4. ¿Ok? Entonces obtengo el menos 2 acá conectado con el 4. Fija el 2 y el menos 2. A ver, perdón. De nuevo. Esto es un ejemplo para ilustrar, ¿no es cierto? Esto que está acá, que esto sí era función. Donde aquí el 2 y el 4, dos elementos, un x1
y un x2 tenían el mismo elemento. ¿Eso puede pasar? Sí, pues. Puede pasar el mismo y. Forma un par ordenado x1, y otro par ordenado x2, y. Como aquí, pues. Si es 4, el valor de y aquí formo dos pares ordenados, mi x1, y, que sería 2,4, y mi otro par ordenado, que sería menos 2,4. Y eso sí es una función, pues, ya que para un único elemento de x voy a obtener una única imagen en y. ¿Se fija? Ya. Veamos un contraejemplo de esto otro, mire. De esto otro que está acá. De eso que está ahí. Un contraejemplo, mire. Por ejemplo, esto que estaba acá. ¿Se acuerda que aquí teníamos dos pares ordenados? Para un único elemento de x, por ejemplo, para este, si es que es x1, tengo un y 1, y para el mismo x1 tengo un y 2, es decir, dos elementos. Eso no puede ser. Un ejemplo de esto sería algo como esto, mire. Tengo un segundito acá. Algo como esto. Voy a dibujar mi plano cartesiano. ¿No es cierto? Supongamos una parábola invertida, ¿ya? Por dar un ejemplo. Si yo tengo aquí como mi x1, ¿no es cierto? Perdón. Me voy a dar cuenta que para este x1 obtengo dos valores de y distintos. ¿Se fija? Voy a obtener un y1 y un y2. Como acá, pues. ¿Se fija? No sé, pues supongamos que x1 es 10 y mi y1 es 1 y mi y2 es 5. ¿Se fija? Como aparece acá. Voy a obtener los pares ordenados 10,1 y 10,5. Entonces, aquí tengo que para un único elemento de x obtengo dos elementos de y. Y mi condición principal, ¿no es cierto? Para que sea función, mi condición principal para que sea función era la siguiente. Era que cada elemento de x o de a tenga una única imagen en b. Un único elemento de y, ¿no es cierto? Y, profe, hay un caso donde cada una tenga un puro elemento, un puro elemento, un puro elemento. Sí, pues hay varios casos. Por ejemplo, por decir algo, ¿no es cierto? Deme un segundito para ordenar este basurero aquí. Mejor que lo haga. Ok, ya, mejor. Ya, mejor no me espere nada, continuemos. Ok, aquí tengo mi eje Y, mi eje X y mi eje Y. Entonces tengo Y y X, y supongamos una función así, pues. Una recta, pues. Una función puede ser una recta todo el rato. Por ejemplo, esa recta que está ahí. Y aquí me doy cuenta que tengo mi conjunto A, mi conjunto B, ¿no es cierto? Y para un único elemento x1, yo obtengo ese va a ser x1, voy a tener un y1. Para un x2 cualquiera, yo voy a obtener un y2. Para un x3 cualquiera, yo voy a obtener un y3 cualquiera. Se fijan que aquí, para un único elemento de A, obtengo un único elemento de único, no idéntico, o no igual a otro. Si, por ejemplo, si x vale aquí menos 5, por dar un ejemplo ya totalmente arbitrario, ¿ok? Supongamos que menos y vale menos 3. Supongamos que si x2 vale 2, mi 2 vale, no sé, 4, supongamos. Que cuando mi x3 valga 4, ese va a valer, mi x3 va a valer, no sé, pues, supongamos 8.
Ya, es por dar un ejemplo absurdo. ¿Ok? Entonces obtengo mi elemento, mi x1 menos 5, mi x2, 2, y mi x3, 4, ¿no es cierto? Y a cada uno de estos le pertenece un i único, para mi x1 mi menos 3, para el 2 el 4, ¿no es cierto? Y para el 4 el 8, dijimos. Ese sería un ejemplo de una función 1 a 1, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Sería una función 1 a 1, ¿ya? Pero eso es un ejemplo de una función, ¿no es cierto? Entonces, para que una relación sea función, primero, lo que tiene que saber usted es que una función es una relación, pero que cumple con dos condiciones. La primera casi siempre se cumple, ¿ya? De que el dominio, es decir, los valores que toma la función en X, ¿no es cierto?, sea igual al conjunto A todos los valores en este caso, ¿ya? Y que el recorrido, no sé, perdón, y que cada elemento X tenga un único elemento Y, como en este caso, bien, y en este caso mal, porque este único elemento tiene dos imágenes en Y. Ok, ya. Y este otro ejemplo donde tengo imágenes únicas, ¿ya? Eso se llama función 1 a 1, ya vamos a ver a continuación. Ya. ¿Cómo le damos valor a una función? ¿Cómo le damos valor a una función? Dándole valores arbitrarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, las funciones se anotan con una f de x, con una h de x, con una j de x, etcétera, etcétera. G de x, lo que sea. ¿Ya? Así se denota una función y esa es la condición de la función, por ejemplo. Y yo puedo evaluar, ¿para qué? ¿Qué voy a obtener cuando evalúo pares ordenados? ¿Ya? Ese va a ser un x1, un par ordenado x1, ¿no es cierto? Y voy a obtener, cuando yo reemplace este x1 acá, en la función, voy a obtener mi par ordenado y, que me falta aquí. Por ejemplo, se evalúa en menos 1 la función. Mi primer par ordenado va a ser menos 1, ¿no es cierto? Coma, lo voy a calcular, el menos 1 ahí, ¿no es cierto? Entonces reemplazo, ¿no es cierto? El menos 1 acá y voy a obtener 4 como resultado. ¿Okay? Recuerden que estoy haciendo un resumen de todo. Y voy a obtener el par ordenado menos 1,4, ¿no es cierto? Y si yo ahora elijo otro, mi F3, ¿no es cierto? Para cuando X valga 3, voy a obtener, y cuando para X valga 0, mire, aquí están todos los pares ordenados. Primero, cuando X vale 1, obtengo el par ordenado menos 1,4. Cuando X vale 3, ¿no es cierto? Obtengo el par ordenado, mi Y vale 0. ¿Cómo sé yo cuánto vale el Y, profe, si usted está reemplazando la función? Porque este F de X me va a dar el valor de Y, al reemplazar aquí. Y cuando X valga 0, mi valor de Y va a valer 0. ¿Y eso está correcto? Sí. ¿Para qué me sirve evaluar una función? Para buscar la gráfica de la función. Cuando yo busco en el plano cartesiano todos estos puntos que están acá y trazo línea, quizás voy a obtener una función, alguna curva, alguna cosa. Y si le doy más valores a una función, por ejemplo, cuando valga 4, cuando f valga menos 5, etcétera, etcétera, más puntos voy a obtener de acá de la gráfica de la función. Y más parecida me va a quedar la gráfica cuando lo haga. Pero ese es otro cuento, ¿ya? Nosotros confórmense con cómo saber evaluar la función. Y aquí me está pidiendo que evalúe la función g de x cuando x valga 10, cuando x valga menos 6 y cuando x valga 7. Y para eso tengo que reemplazar adentro. Pero acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en los números reales vamos a trabajar, nosotros estamos trabajando funciones en los números reales, en el conjunto de los números reales. Y en el conjunto de los números reales no existe las raíces negativas de números negativos. Por lo tanto, la función no va a estar definida en los números negativos. Entonces, si yo evalúo esta función aquí en estos valores, fíjense lo que va a pasar. Reemplazo el valor de x y adentro, me queda la raíz de 12. ¿Ya? Acá me queda imaginaria, ¿se fija? Entonces esa no la voy a poner. Esa no va. Y para el otro evalúo tengo, digamos, el 3. Entonces aquí tengo los pares ordenados 10, raíz de 12, ¿no es cierto?
una calculadora usted ve cuánto vale la raíz de 12, aquí tengo el par ordenado, 7,3. Y puedo buscar la gráfica. Y este, profe, no, porque el 2i es un número imaginario y no está en los números reales. Nosotros estamos trabajando funciones reales. Funciones que existen en los números reales. Trabajan ahí, en ese rango. Ok. Vamos a continuar entonces con este mini resumen. Ya vimos lo que era el recorrido y el dominio, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay que tener un poquito de cuidado porque, por ejemplo, a ver, el dominio de la función, recuerden que son todos los valores que va a tomar la función en X. ¿Sí? Y para esta función m de x, 8 partido en x, este valor no puede ser 0, no puede ser igual a 0 porque me quedaría 8 me quedaría dividido en 0. Y 8 dividido en 0 no está definido. No definido. Por lo tanto, la función, el dominio de la función pueden ser todos los números reales menos el 0, porque ahí se define la función. Eso es para buscar el dominio de una función. Acá no hay problema, pues. La función puede tener el valor de x. Recuerden que el dominio es el valor de x de la función. Pueden ser todos los números reales, ¿ya? Porque la función no se define acá. Mire aquí lo que pasa. Por ejemplo, aquí el dominio de esta función f, ¿no es cierto? Van a ser todos los números reales, pero menos el número 6 positivo, porque si x vale 6, 6 menos 6 me va a quedar 5 partido en 0, y 5 partido en 0 no está definido, pues. Cuando el denominador acá es 0, no está definido una división así, pues. No en los números reales, por lo menos. ¿Ya? Entonces no puede tomar el valor 0 en el dominio de la función. Recuerden que el dominio son los valores que va a tomar la función en x. El dominio acá de la función p, ¿no es cierto? Van a ser todos los reales menos el menos 1, ya que si x vale menos 1, eso va a ser 0 y por lo tanto se indefine la función. ¿Se fija? Ahí están los dominios. Y para calcular el recorrido, de la función, vamos a proceder como sigue, mire. Supongamos aquí quiero buscar el recorrido. ¿Qué hago? Yo tengo que buscar qué valores toma y cuando yo reemplazo los valores de x acá, que recuerden que el dominio de esta función de la primera, de esta función f, eran todos los números reales. Esta función no pasa nada si tomo cualquier valor real aquí, x. ¿Sí? Y el recorrido, ¿cómo se hace? Se reemplaza f de x por y se despeja x. ¿Ya? Y aquí puedo ver cuáles son todos los valores que puede tomar y. En este caso también son todos los reales. El recorrido aquí en esta función que está ahí, la función f de x que está acá, que era x más 2, ¿no es cierto? El dominio de esta función son todos los números reales, ya que la función para cualquier valor de x no se define. Y el recorrido lo hicimos así, despejando x de acá, ¿no es cierto? Y mirando aquí, analizando aquí, ¿qué valores puede tomar y para que la función no se defina? En este caso son todos reales, por lo tanto el recorrido de la función también son todos reales. Entonces decimos que esta función, que la función f, está trabajando de R en R, donde primero el conjunto A o de partida o los valores de X, y el segundo el conjunto B o conjunto de llegada o los valores de Y, o bien dominio y recorrido, ¿ya? Recuerden que estoy haciendo un resumen. Mire, ¿dónde está interesante esta cosa aquí? Por ejemplo, aquí. Aquí está interesante esta cosa. Si usted se fija acá, el dominio de esta función pueden ser todos los números reales. Todos los números reales. ¿Por qué? Porque para un número negativo al cuadrado va a dar positivo. Para un número negativo al cuadrado va a dar positivo. Para el 0 al cuadrado va a dar 0. Para un positivo al cuadrado va a dar positivo. Siempre el recorrido de esta función tienen que ser números positivos, pues es lógico. ¿Y cómo lo veo?
así algebraicamente, de nuevo, reemplazamos eso por i, lo que está ahí por i, ¿sí? Y despejamos x, es decir, aplicamos raíz ahí. Y yo les dije, aquí veo qué valores puede tomar i, po. Yo les dije que las raíces de un número negativo no estaban definidas, ¿sí o no? En el conjunto de los números reales, por lo tanto, tienen que ser, los valores que puede tomar i pueden ser puros valores positivos, incluyendo el número 0. Es decir, el recorrido puede ser el 0 hasta el infinito positivo, es decir, todos los reales positivos incluyendo el 0. ¿Ya? Ah, de veras, profe, ¿por qué? Porque cuando yo buscaba el dominio de la función, dijimos que eran todos los números reales, pues, ya que si yo, el número que coloque aquí, negativo, el resultado va a ser positivo, o sea, todo el recorrido, todos los valores que va a tomar el i van a ser todos positivos, pues, y además pueden ser el 0 también. ¿Ok? Interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Ya, eso era como resumen, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a los tipos de funciones. Tenemos tres tipos de funciones. La función inyectiva, la función epiyectiva y la función biyectiva. Y las vamos a ver cada una. La función inyectiva o 1 a 1, para que una función sea inyectiva o 1 a 1, se tiene que dar la siguiente condición. Fíjese. Que las imágenes sean únicas. Las imágenes de la función son únicas. En otras palabras, las imágenes no se pueden repetir. Es decir, para un puro valor de x obtengo un único valor de y. ¿Se acuerdan cuando tomábamos este ejemplo como función? Y decíamos que, por ejemplo, para un x1 aquí y un x2 acá, obteníamos el mismo y. ¿Sí? Eso es una función, por supuesto, pero no es una función 1 a 1 o inyectiva. ¿Ya? Un ejemplo de una función inyectiva, entonces, sería algo así, mire. Ah, no, no hay ninguno, así que hagámoslo nosotros. Una función inyectiva sería algo así, mire. Debo asegurar la película porque me están quedando chuecos los ejes. Ahí sí. Este es mi eje Y y este es mi eje Y. ¿No es cierto? Podría ser una función así, mire. Así como de este tipo. Así. ¿Por qué? Esto sería una función raíz cúbica o raíz quinta, podría ser. Bueno, cualquier raíz de índice impar sería, esa sería la gráfica de una función f de x, ¿no es cierto? Raíz de número impar acá, de índice impar, de x, ¿no es cierto? Ese índice tiene que ser impar para que sea así. Ya que si el índice es par, la función sería así, más o menos, para allá. Solamente esta pura parte positiva. Y ya vimos por qué. Ya. En fin. Entonces, acá, para un único valor x1, obtengo un único valor y1. Para otro valor x2, un único valor y2. Para un único valor x3, un único y3. Para un x4, una única imagen, ¿no es cierto? Y4. ¿Ya? Otro ejemplo de esto sería, no sé, una recta, por ejemplo. Sería un ejemplo de 1 a 1. ¿Ok? Una recta. Por ejemplo, ahí tengo mi eje X, mi eje Y, y tengo acá mi recta. Podría ser esa. O podría ser para acá, da lo mismo. ¿Ya? Aquí también, pues, para un único elemento X1, obtengo una única imagen Y1. Para un elemento X2, obtengo una única imagen Y2. Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Cuando esto pasa, la función es 1 a 1 o inyectiva.
Ah, se nota clarito por la letra. Ya, ahí dice inyectiva. Ok. Ya. Entonces, fíjese. Para que una función sea entonces inyectiva, ¿cierto? Tiene que tener para un único valor de X una única imagen en Y. Mire, también está la técnica de lanzar una línea horizontal. Y si esa línea horizontal corta a la gráfica de la función en 2 puntos, la función ya no es. No es. Se corta la gráfica en 2 puntos. Recuerden el ejemplo de la recta, ¿no es cierto? Supongamos esta recta que está acá. Si yo lanzara líneas horizontales, ¿no es cierto? Acá, una o dos, da lo mismo. Yo me daría cuenta que esta línea horizontal que tracé corta la gráfica de la función en un puro punto. Entonces, si es. Esa es una técnica bastante buena para usar. Si es inyectiva esta función. Ya. La siguiente tipo de función que vimos fue la función epiyectiva. ¿Ya? En este caso, por definición, una función es epiyectiva o sobre, se llama esto, si solo si el recorrido de la función es igual al conjunto B, es decir, todos los elementos de la función del conjunto B, todos los valores de I del conjunto B están en el recorrido de la función. Para esto hay que definir en qué, ojo, para esto siempre le voy a dar yo dónde está trabajando la función. Por ejemplo, para este ejemplo de acá abajo, dice que la función, dice que el dominio de la función van a ser todos los números reales, ¿no es cierto? Y que el recorrido van a ser los reales positivos, incluyendo el cero. Pero si yo miro, recuerde que esto de acá sería el recorrido de la función, es decir, los valores que toma en I. Serían, mire, para ser más específico, lo que está diciendo acá, está diciendo lo siguiente. Está diciendo que la función, los valores que toma en X la función son todos los números reales, y eso lo podemos ver acá, es correcto, y debería tener solamente valores positivos, incluyendo el cero en el eje Y. Y para que sea epiyectiva, el recorrido de la función tiene que ser igual al conjunto B. El conjunto B en este caso es los reales positivos, incluyendo el cero. Y la función, si yo veo acá, toma valores positivos en Y y también negativos, por lo tanto esta no es epiyectiva. En cambio acá me están diciendo que la función trabaja de los reales a los reales negativos, incluyendo el cero. Estos son los valores que toma la función en I, entonces en esto me tengo que fijar para que sea epiyectiva la función, y me doy cuenta que efectivamente toma el 0 y todos los valores reales negativos, ¿sí? Hacia abajo, por lo tanto, esa sí es epiyectiva. Acá, me están diciendo que la función trabaja de los reales a los reales. Y aquí me doy cuenta que en I, porque eso es lo que tengo que buscar para que sea epiyectiva, en I toma valores positivos y valores negativos, incluyendo el 0, es decir, todos los reales, por lo tanto, sí es epiyectiva. Y la segunda dice que la función está trabajando de los reales a los reales positivos, incluyendo el 0. Por lo tanto, si yo me fijo acá, los valores que toman I es el 0 y todos los reales positivos, por lo tanto, también esta es una función epiyectiva. Ok. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando es inyectiva y epiyectiva al mismo tiempo, es decir, es 1 a 1 y sobre al mismo tiempo. Por ejemplo, acá vamos a ver cuáles son inyectiva, epiyectiva y biyectiva. Y me está diciendo que la función va de los reales a los reales. Voy a ver primero. Para eso voy a ver si es 1 a 1, es decir, para un único valor de X tengo que tener una única imagen Y, un único valor de Y. Para eso lanzo una línea horizontal, veo en cuántos puntos corta a la función acá, a la gráfica. En este caso en un puro punto, por lo tanto esta sí es 1 a 1. O inyectiva, ¿ya? En la segunda veo que toca a la gráfica en cada punto, por lo tanto no es. En la tercera toca a la gráfica en 2 puntos, por lo tanto tampoco es. Y en la última, siempre la línea que yo tire aquí horizontal va a tocar en un puro punto, así que sí es inyectiva. Ya, dijimos que iba de los reales a los reales, es decir, el recorrido de la función
son los reales, ¿no es cierto? Y tiene que ser igual al conjunto B, ¿no es cierto? En este caso, me está diciendo que tienen que ser todos los reales. Si yo me fijo, para la primera función toma valores positivos, negativos y el 0, por lo tanto, toma todos los valores del conjunto de los reales, por lo tanto, sí es biyectiva. La segunda toma un solo valor, un solo valor y, un valor constante, y no toma ni positivo ni negativo, por lo tanto, no es biyectiva. La siguiente toma valores positivos, el 0, pero no toma ninguno negativo, así que no es biyectiva, ya que tiene que cumplir eso. Perdón. Y finalmente, la última, yo me fijo que toma valores reales positivos, negativos, incluyendo el 0, por lo tanto, es biyectiva. Y esas son las dos, por lo tanto, es biyectiva al mismo tiempo. Es decir, son esas dos biyectivas. Ya. Lo otro que hicimos, ¿no es cierto? Es buscar una función inversa. Ok. Cuando una función es inversa, cuando es biyectiva. ¿Y cómo la buscamos? La buscamos con el siguiente método, mire. Aquí nos dice que la función f de x menos 5, ¿no es cierto?, nos dice que es biyectiva, por lo tanto, puedo buscar la inversa de la función. Una inversa se anota así, una función f a la menos 1 de x, ¿ya? Y para encontrar la función inversa de una función, se reemplaza el valor de x, de f de x por y, ¿cierto? Como aquí, supongamos que la función es f de x menos 5, ¿no es cierto? Y reemplazo el valor de f de x por y, despejo x, reemplazo x, lo que despejé por la simbología de la función inversa, y el y por x, y obtengo la función inversa, es decir, la función f de x es x menos 5 y su inversa, f a la menos 1 de x, es x más 5. Ya. Hasta aquí más o menos fue la clase del 24 del 03, así que hasta aquí vamos a quedar, ¿no es cierto? Mañana, hoy día estamos a 28 del 03, entonces mañana, 29, les voy a subir una clase de ejercicios, con ejercicio idéntico o parecido a los de la prueba, ¿ya? Muy parecido. Así que no se pierda la clase que voy a subir mañana a YouTube, ¿ok? El día 29. Ya, chicos, los dejamos hasta acá porque ya tuvimos mucho rato. No olvide ir a la clase de mañana. Cuando vea este video mañana, se va a volver loco, no sabes cuál es mañana y cuál es pasado. Ya, pero en fin. Ya, por la fecha lo sabe. Nos vemos, chicos. Hasta luego.